Hola, ¿qué tal? Esto es Notimed. Notas diarias para el médico de hoy. El panel GI Film Array optimiza la detección de patógenos en diarrea crónica asociada a VIH. Las personas que viven con VIH tienen probabilidades hasta 10 veces mayores de presentar diarrea crónica en comparación con la población general. Se ha observado que los agentes infecciosos que la ocasionan pueden ser múltiples, cuya identificación resulta difícil debido a diversos factores. El panel gastrointestinal Film Array permite la detección rápida y simultánea de 22 patógenos. Sin embargo, su rendimiento en pacientes con inmunocompromiso aún no es claro. En este contexto, un nuevo estudio realizó un análisis microbiológico mediante Film Array en dichos pacientes para la identificación etiológica. Se realizó un estudio observacional, analítico y transversal que incluyó a pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de VIH y presencia de deposiciones líquidas por más de 4 semanas, de los cuales se obtuvieron muestras para ser procesadas mediante el panel GI Film Array. En caso de persistencia de la diarrea a pesar del tratamiento dirigido por este método, o bien, en caso de resultados negativos, los participantes fueron sometidos a colonoscopía para la obtención de biopsias para análisis histopatológicos. Entre los 24 pacientes evaluados, E. coli fue la bacteria más frecuente, cuyos patotipos encontrados fueron EPS, EAS y ETS, seguida de Campylobacter jejuni. En cuanto a los virus, norovirus fue la más prevalente, mientras que de los agentes parasitarios, Giardia lamblia fue el más común. Los agentes biológicos no identificados por este método fueron Microbacterium tuberculosis y hongos. Finalmente, los autores señalaron que este panel es útil y optimiza la identificación de patógenos en estos pacientes, aunque deben mantenerse las evaluaciones complementarias en casos no concluyentes. Patrones de resistencia a los antibióticos entre bacterias causantes de infecciones urinarias. En las últimas décadas, el uso indiscriminado de antibióticos en distintos escenarios clínicos ha dado lugar al surgimiento de resistencia entre las bacterias. Dicho fenómeno representa un grave problema de salud pública global. De manera particular, estudios previos de distintas partes del mundo han informado que una proporción considerable de los patógenos gram-negativos causantes de infecciones urinarias han desarrollado resistencia a las fluoroquinolonas, a las cefalosporinas de tercera generación y en menor medida a los carbapenémicos. Esta variabilidad dificulta el instaurar un tratamiento empírico exacto. Por lo tanto, cada centro de atención médica debe realizar su propia vigilancia de la resistencia para crear estrategias que aseguren los esquemas antimicrobianos empíricos más adecuados. Por lo anterior, en el Hospital Juárez de México, ubicado en la Ciudad de México, se llevó a cabo un estudio transversal y retrospectivo en el que se recabaron 1.072 urocultivos de un lapso de 10 años. El porcentaje de resistencia por bacteria y antibióticos se dividió en 3 periodos, inicial, intermedio y final, para comparar tendencias. Los patógenos más frecuentes fueron E. coli en un 66%, seguido de Klebsiella pneumoniae en un 6% y Pseudomonas aeruginosa en un 5%. Se encontró una disminución significativa de la resistencia a amoxicilina con clavulanato, aunque hubo un leve incremento significativo a cefepima y amicacina. Además, cefasolina, levofloxacino y ceftazirima aumentaron el porcentaje de resistencia significativamente. Por último, los investigadores señalaron que entender la tendencia en los patrones de resistencia favorecerá una mejor selección de tratamiento para la población atendida.
un tratamiento combinado tópico tiene mejores resultados clínicos en la otitis externa aguda. La otitis externa es una condición inflamatoria de origen infeccioso del canal auditivo externo, la cual puede ser aguda o crónica. Los antibióticos tópicos son la primera línea de tratamiento debido a sus altas concentraciones a nivel local, bajo riesgo de eventos adversos y menor desarrollo de resistencia. Por su parte, la adición de glucocorticoides resuelve la respuesta inflamatoria y alivia los síntomas asociados. En este contexto, un reciente estudio evaluó la superioridad de la combinación ciprofloxacino-fluocinolona frente a los mismos fármacos en monoterapia. Se llevó a cabo un ensayo clínico de fase 3 multicéntrico y doble ciego que incluyó a 493 pacientes con otitis externa aguda menor a 21 días de evolución y acompañada de otorrea, otalgia moderada a severa y edema, así como una membrana timpánica oscura sin enfermedad sistémica. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir el esquema combinado o ciprofloxacino o fluocinolona 2 veces al día por 7 días. Los pacientes fueron evaluados en 4 ocasiones. La curación clínica y microbiológica fue el resultado primario, mientras que el criterio secundario fue el cese al dolor. La curación terapéutica con el esquema combinado fue estadísticamente comparable a las monoterapias en la visita 3 y significativamente superiores a la de ciprofloxacino en la visita 4. Además, con el esquema dual se logró una resolución más rápida de la otalgia y una superioridad en la respuesta microbiológica sostenida con respecto a las monoterapias. Los autores concluyeron que la combinación no demostró superioridad frente a ciprofloxacino y fluocinolona por separado en relación a la curación terapéutica. Sin embargo, sus beneficios observados fueron en torno a la infección como los signos y síntomas. Perfil clínico de pacientes con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, o PDIC, es un trastorno mediado inmunológicamente que afecta a los nervios periféricos y sus raíces, lo cual da lugar a diferentes manifestaciones motoras y sensitivas. También se han descrito características atípicas como afecciones de los nervios craneales, disautonomía y temblor. Aunque a nivel mundial se dispone de información sobre el diagnóstico y tratamiento, así como los resultados funcionales para esta enfermedad, en México la evidencia es sumamente limitada. Por lo anterior, un nuevo estudio determinó el espectro clínico de la PDIC en pacientes mexicanos en torno a su estado clínico y funcional. Se realizó un estudio retrospectivo que incluyó a pacientes con PDIC durante un periodo de 11 años. Se documentaron déficits neurológicos, parámetros electrofisiológicos y de laboratorio, así como características de diagnóstico, actividad de la enfermedad y resultados clínicos. De una muestra de 70 pacientes con sospecha de PDIC, 36 cumplieron con los criterios correspondientes. Se realizó punción lumbar a 35 participantes. El 74.2% presentó disociación albúmina citológica y con proteínas medias en líquido cefalorraquídeo de 96 miligramos sobre decilitro. El síntoma inicial más frecuente fue la debilidad en el 88.9% de los pacientes, seguida de parestesia o disestesia en el 80.6%. La presentación más frecuente fue la afección de las 4 extremidades en el 72.2% y solo de las extremidades inferiores en el 19.4%. En cuanto al estado funcional, el 63.9% presentó marcha independiente y el 86.1% debilidad leve en las habilidades manuales.
Los resultados funcionales fueron mejores en aquellos bajo tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. Por último, los investigadores señalaron que más del 50% de los pacientes presentaron enfermedad activa estable, pero el otro 40% tuvo enfermedad inestable a pesar del tratamiento. Repercusiones clínicas de la alopecia androgénica de inicio temprano. La alopecia androgénica es la causa más frecuente de alopecia no cicatricial en adultos cuya frecuencia incrementa con la edad. Sin embargo, se han reportado casos de aparición temprana con una prevalencia sustancial. Cabe destacar que este trastorno está asociado con riesgos para desarrollar síndrome metabólico. Una caracterización más integral y una comprensión profunda de la alopecia androgénica de aparición temprana podrían ayudar a identificar a los individuos con alto riesgo. En este contexto, una nueva investigación analizó los factores de riesgo, las enfermedades asociadas con este tipo de alopecia, así como su impacto en el bienestar. Mediante una búsqueda en bases especializadas, se recopilaron estudios de casos y controles de cohorte transversales y de metaanálisis que definían claramente los casos de alopecia androgénica de inicio temprano y compararlos con los controles apropiados. En el 43.08% de los estudios, la aparición temprana se definió como los casos que se desarrollaron antes de los 30 años. En cuanto a los factores de riesgo informados para este tipo de alopecia, se incluyeron los antecedentes familiares, tabaquismo, alimentación poco saludable y un índice de masa corporal elevado. Las comorbilidades investigadas contemplaron al síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina, dislipidemia y enfermedad de Parkinson. Además, se encontró que los hombres con alopecia androgénica de inicio temprano pueden tener una eficacia reducida de ciertos fármacos, así como sufrir problemas de ansiedad y baja autoestima. Los autores concluyeron que este tipo de alopecia tiene una causa compleja y multifactorial. Además, puede servir como indicador de problemas sistémicos de salud subyacentes. Esto fue Notimed. Conozca la plataforma Conectimed, donde encontrará artículos científicos, algoritmos, noticias, entrevistas, webinars y mucho más. Regístrese sin costo. Nos vemos la próxima emisión.